see here, so we're in the canal, next to us is the River Ness, and if we go scroll out you can see Loch Ness just here, so very very close. Almost crashed and walked. So the locks were a lot easier than we thought. Claire was on the side on the lock wall, and then I just mowed it through with the help of the lock guy. Really easy, no problems, and yeah, going well. Chef Oliver, ¿qué me cocinaste hoy día? Pizza margarita. Margarita. Interesante, pero está súper rica. Ya probamos una. Y vamos por la segunda. Pues originalmente no estuvimos planificando entrar al canal Caledonian. Sin embargo, fue una decisión súper bueno y estamos súper felices que lo hicimos porque conocimos lugares impresionantes y conocimos muchas personas haciendo lo mismo que nosotros, aprendimos mucho de ellos. What's happening? El agua está subiendo para poder entrar al canal. En este proceso Oliver se quedó en el barco, obviamente el capitán nunca abandona su nave. Y yo estaba en el muro. La idea fue amarrar a Manaki desde el clit hasta el muro, cosa que cuando se activara pudiera subir el agua y el barco pudiera quedar a un nivel para poder entrar al canal. Este proceso fue como de unos 20 minutos, así que tienes que ser muy paciente, pero ya sabes, siempre hay personas que te están ayudando y puedes disfrutar también, puedes apreciar el estar ahí. Y ese paisaje fue maravilloso. So, this is our first lock. We've just come up of the Loch Ness, and it is, wow, just so quiet and peaceful here. Just come through, and now we're going on to Kulloki, I think it's called. It's yeah, we're the only boat here. Very, very quiet. Yeah, good. Bueno, después de empezar el viaje por el lago Ness, pasar por varios puentes, que fue bien difícil pasar por ahí. Nah, mentira, fue fácil. Porque trabajamos bien en equipo, así que logré hacer todo bien. Hola Claire, ¿dónde estamos? Estamos en un lugar que nadie sabe cuál es. Estamos en Escocia. Estamos en la mitad del camino por el canal, Caledonian Canal. Wow. Ya fuimos al lago Ness, luego encontramos a Nessie. Cuando estuvimos caminando alrededor de uno de los lagos, encontramos unas vías de tren y un túnel que de hecho descubrimos que fue nunca usado por un tren, en verdad, que no había suficientes pasajeros. Aquí llegamos al final del viaje del lago Ness, con una vista hermosa. Esto es del otro lado del lago. Hicimos todo este camino hasta el final de allá. Hola Oliver. Hello. ¿Fuiste al súper? ¿Qué tienes en tu bolsa? Avocados y huevos. Es decir, palta.
nos gustó hablar con toda la gente que encontramos durante nuestro viaje por el canal, de la gente que están caminando hasta los otros navegantes. Nos gusta mucho aprender de otros navegantes, de otros capitanes y apreciar gente mayor realizando su sueño también es muy motivante. ¿Cuántos nudos vamos a leer? Como entre 7 y 10. Depende de dónde estamos en la ola. Pero vamos súper bueno. Es súper temprano, pero como no hay nada que hacer, estoy limpiando. Gracias, Clary. Estoy en el sol, o lo que hay del sol. Y el mar irlandés. ¿Y te sientes? No, que tenés que sentarte. Oye, sí, pero límpiate con la servilleta. Normalmente, cuando la clima me permite, yo voy por la proa y tomo sol o escucho música, que ahí encuentro súper lindo. Al fin de nuestra vuelta de Inglaterra, saquemos a Manaki para hacer un poco de mantención y limpieza, y también tomemos el tiempo para instalar nuestro water maker. Yo tenía mucho miedo cuando hicimos ese hoyo al fondo del bote, pero todo resultó bien. Eso fue el fin de nuestro viaje por toda Inglaterra. Ojalá que gustara nuestro video. Espero que si tienes alguna duda o recomendación o estás pensando en navegar por el frío Inglaterra, puedes contactarnos. Tenemos poquita experiencia, pero el viaje alrededor de England fue perfecto. Con dificultad por el frío, pero más que eso, ahora estamos un poquito más de verano porque estamos en otro país. Sí. Lo que voy a recordar, sobre todo de Inglaterra, nuestro viaje de Inglaterra, es que aprendimos mucho. Y yo creo que sin el frío, sin todo lo que nos pasó, bueno o malo, no aprendimos tanto que nos lleva a donde estamos ahora. Exactamente. Así que see you soon en el nuevo país. Chao, pescado. Adiós.